Quiero contarle que comparto una noticia que ser curiosos trae muchos beneficios para nuestra capacidad retentiva. Sí, según los estudios de investigador de una universidad en California, la expectación o la curiosidad que genera cualquier tema o cualquier determinado tema pone al cerebro en un estado que permite aprender y retener cualquier clase de información de una mejor manera. En este estado de curiosidad, nuestra mente no solo absorbe lo que nos interesa, sino que también retiene todos los datos que rodean la materia de nuestro interés. Además, tener curiosidad por algo activa nuestro sistema de recompensa del cerebro y se segrega la dopamina, que es un neurotransmisor que nos lleva a lograr los objetivos que nosotros queremos. La combinación del circuito de recompensa con el trabajo del hipocampo hace el cerebro más receptivo para poder aprender y retener información, incluso cuando esta no es de especial interés o importancia. Este estudio reveló 3 hallazgos importantes. El primero es que cuando participamos teníamos mucha curiosidad por la respuesta a una pregunta. Esto causa mejoras en el aprendizaje de esa información. El segundo, cuando se estimula la curiosidad, hay una mejor actividad en el circuito de recompensa cerebral. Esto depende de la dopamina, que es un mensajero químico que transmite los mensajes entre las neuronas y nuestro cerebro. En tercer lugar, el equipo descubrió que este aprendizaje motivado por la curiosidad tuvo una mayor actividad en el hipocampo, una región del cerebro que es importante para la formación de nuevos recuerdos. Así que ya sabes, ser curiosos trae muchos beneficios, como por ejemplo darnos la capacidad de tener una mejor retentiva y aprender mejor cualquier tema que sea de nuestro interés. Ya lo sabe, a ser curiosos entonces. Son las 7:33, tenemos que continuar con más información importante. Muchas gracias por la información, por supuesto, y tenemos que hacer otro paréntesis para hablar de un tema importante que esta mañana vamos a poner en contexto. Por supuesto, por favor, preste atención, pues estaremos despejando muchas dudas que sabemos muchos de ustedes tienen en casa. María René. Bueno, sí, estamos aquí en nuestros estudios contestando sus preguntas, las interrogantes que hay ante el ébola, porque sabemos que hay mucha información, sí, en los medios de comunicación, a través de las redes sociales, en el internet, pero realmente queremos escuchar de los expertos. La alerta que hay en Guatemala y alrededor del mundo sobre este virus, bueno, empieza ya a preocupar a la población. Respondemos entonces esta mañana las interrogantes. Está con nosotros aquí en nuestros estudios el doctor Ricardo Mena Aplica, ¿no?, que es epidemiólogo y también trabaja para el Ministerio de Salud, ahí a cargo de la gerencia. Muy buenos días, doctor, y gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo podemos ver la situación que estamos viviendo ante la alerta del ébola? Lo mencionábamos hace unos días, pero ahorita platicábamos reciente y le preguntaba, ¿hay razón para estar así de alarmados? Sí, yo creo que de alguna manera el calificativo que utilizo es tener una preocupación responsable. Esto significa tener acceso a mucha información que nos vaya formando criterio, pero no información, digamos, que circula a veces en internet o a veces de fuentes de boca en boca que no tienen, digamos, un fundamento científico. Es una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta y por lo tanto yo creo que debe tomarse con toda la seriedad necesaria y con el acceso a las mejores fuentes de información, páginas especializadas de OPS, Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta o el propio Ministerio de Salud. Nosotros tenemos una página de epidemiología en Facebook y en Twitter que es Centro Nacional de Epidemiología. Diariamente estamos informando del avance. Perfecto. ¿Qué tan mortal puede llegar a ser esta enfermedad, el ébola? Nosotros precisamente tenemos cierta información, pero queremos oír de usted que nos aclare la información que también nosotros hemos recopilado. Sí, es bastante alta, que va desde el 50% hasta el 90%, depende mucho de la calidad de atención que se reciba, de la oportunidad de esta atención y también de la propia respuesta inmunitaria del paciente que llega a adquirir la enfermedad, cómo se defiende bien o mal de esta agresión. Perfecto, entonces entre antes se detecta, mientras más rápido se detecta y se trata, hay más probabilidad de sobrevivir. Obviamente, ¿verdad? No es lo mismo ya un paciente que va a estar sumamente comprometido, todo su sistema inmunitario, todos sus órganos ya colapsando. Esto va a suceder generalmente alrededor del 8º o 10º día. Entonces, si acudimos más tempranamente, hay alguna posibilidad de mayor soporte y de alguna manera, pues, esperar un mejor resultado.
Bueno, tenemos esta mañana preguntas de nuestra audiencia, de la población guatemalteca. Vamos a pasar a escucharlas. Salimos a las calles precisamente a realizar una encuesta sobre las preguntas que más tienen los guatemaltecos respecto al ébola. Pero antes que pasemos a ellas, brevemente, ¿qué es lo que hace el ébola tan mortal? Hablábamos del nivel de mortandad. ¿Por qué el ébola tan mortal? ¿Qué es lo que hace en nuestro sistema inmunológico que llega a ser tan mortal? Bueno, el ébola es producido por un virus filamentoso, filovirus, ¿verdad? Parecido a otros virus de fiebres hemorrágicas. Quizá lo más cercano que tengamos en nuestra región y que de alguna manera hemos tenido experiencia es el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es otra fiebre hemorrágica, como la fiebre producida por Marburg virus, es otra fiebre hemorrágica, la enfermedad de Lassa. Lo que provoca es, digamos, una multiplicación de este virus, va sacando copias de sí mismo, va invadiendo y anulando todos los sistemas de defensa y hace que colapsen riñones, hígado, páncreas, cerebro inclusive, entonces el paciente entra prácticamente en un, digamos, shock total, con manifestaciones hemorrágicas que pueden ser visibles o ocultas internas en sus órganos. ¿De dónde sale este nuevo brote del ébola? Porque sabemos que uno de los primeros brotes se registra en 1975, me parece, estaba leyendo en lo que es ahora la República Democrática del Congo. Sí. Y de ese entonces, bueno, han habido varios brotes, nada como el que hemos estado viendo ahora. ¿De dónde proviene este nuevo brote? Hay 5 tipos de virus de ébola. Y uno de ellos, que es el virus Zaire, que es el que está actualmente teniendo un comportamiento, como lo calificó la Organización Mundial de la Salud, inusual. Anteriormente estábamos acostumbrados a brotes de ébola muy selváticos, más rurales y con poca, digamos, extensión. Es decir, se autolimitaban o se podían controlar fácilmente. Esta variedad de Zaire está teniendo un comportamiento más urbano, ya no están alejados de las grandes ciudades, eso facilita, digamos, por contacto directo con personas infectadas, la reproducción y el control se vuelve más complicado y eso ha hecho que de alguna manera esto haya sido, digamos, teniendo un comportamiento bastante difícil de controlar. Y se dice que viene de un murciélago de fruta, que este nuevo brote precisamente fue un murciélago de fruta. Bueno, el virus de ébola se le ha achacado a un murciélago, un megamurciélago que existe en el África, que es bastante grande, que es el reservorio principal. Es decir, el murciélago tiene el virus de ébola dentro de su organismo, pero convive con él, no le provoca ningún daño a él, pero sí puede infectar a otros animales, principalmente a humanos, ¿verdad? Puede infectarlos cuando hay contacto con carne contaminada, que el murciélago haya infectado, por ejemplo, a un gorila, a un mono o a un antílope. Entonces, ese contacto que hay con estas carnes infectadas hace que el ser humano lleve nuevamente el virus a su hogar y empiece la diseminación. Perfecto, doctor. ¿Le parece si vamos entonces a ver las preguntas que tienen los ciudadanos? Perfecto. Vemos la pregunta y después usted nos responde. Muy bien. Vamos entonces con esta para ver dónde proviene, cuál es la razón que está afectando la humanidad, dónde surgió todo eso, pues, solamente. Parte de lo que discutíamos ahora, ¿de dónde proviene y cómo entonces se está propagando ahora alrededor del mundo? Así es, ya lo mencionamos, desde 1976 han habido casos ya documentados de ébola en el Congo. ¿Cómo se distribuye? Es básicamente, no es que el virus viaje en algún contenedor, en algún avión, sino que el virus va adentro de las personas que hacen viajes por turismo, por negocios, por estudio. Entonces, en la medida en que el mundo cada vez es más pequeño, en cuestión de horas, yo puedo estar de África en Norteamérica, puedo estar en cuestión de horas en Centroamérica y quizás venir ya enfermo y no saber que estoy enfermo, porque voy en un periodo que le llamamos de incubación. No hay síntomas, pero ya el virus está circulando en mi organismo y cuando llego a mi casa, me relaciono con mi familia, voy a mi trabajo, empiezan los síntomas y hasta que me doy cuenta ya he contaminado a algunas personas como contactos. Perfecto, veamos entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento o el medicamento, o es curable o no es curable? No tiene curación, todavía no hay ningún medicamento específico que pueda decir es un antivírico específico para ébola, no hay vacunas todavía comercialmente disponibles, algunos tratamientos que se han utilizado han sido de tipo experimental y para ciertas personas con exclusividad. El tratamiento hospitalario que se le da a un paciente de estos es básicamente de sostén, ¿verdad? Mantener sus funciones vitales y esperar que el sistema inmunitario de la persona logre ganar la batalla y al final recuperar a la persona.
Perfecto. Seguimos entonces escuchando las inquietudes de los guatemaltecos. ¿Cómo se puede cuidar uno de esa enfermedad o algo? ¿O qué síntomas? ¿O por qué se produjo esa enfermedad? No sé. Muy bien, la manera de prevenirlo es por contacto directo. Okay. La única manera de que yo puedo infectarme de ébola es tener contacto con una persona enferma. Tocar sus secreciones, ¿verdad? Sangre, saliva, el sudor, secreciones como vómitos, heces, orina, cualquier secreción, cualquier fluido del cuerpo de una persona enferma, si yo la toco directamente sin ninguna protección, voy a infectarme. Es decir, perdón que lo interrumpa, hace unos días le preguntábamos precisamente a otro de los expertos en el tema que estuvo aquí con nosotros, bueno, era el ministro de Salud, y le decíamos, una de las preguntas era, si uno está, por ejemplo, sudando y le da la mano a otra persona, ¿ese sudor podría entonces provocar el contagio? Así es. ¿Dándole la mano a alguien? Exactamente, ¿verdad? Si la persona tiene fiebre, tiene síntomas y por la misma fiebre obviamente va a estar sudoroso, y yo estrecho la mano con esta persona y si tengo alguna solución, le llamamos a los médicos de discontinuidad en mi piel, la probabilidad de que ese virus penetre a mi organismo es muy alta. Entonces, por eso se recomienda no tener contacto con personas enfermas, con fiebre, con problemas hemorrágicos, porque podría haber la sospecha, ¿verdad?, de un problema de esta naturaleza. Perfecto. Hablaba esta señora de los síntomas, porque los síntomas también hemos visto, empieza con síntomas muy comunes, parecidos quizá a lo de un resfriado normal. Así es, esa es una de las grandes dificultades y los grandes retos para los sistemas de vigilancia. Primero, las personas que van a venir infectadas, pero que no tienen síntomas, porque van a pasar los controles del aeropuerto, no se va a detectar con la cámara térmica ninguna fiebre. Es probable que marquen en la boleta de inmigración, que ya le incluimos 4 preguntas filtro para identificar riesgo, que vienen de un país africano, o es probable que no lo marquen, o es probable que no marquen que tuvieron contacto con alguna persona enferma en el África, donde hay circulación de ébola. Entonces, aquí yo quisiera aprovechar, digamos, 2 cosas. Primero, los síntomas son muy parecidos a un dengue, son muy parecidos a una influenza, son muy parecidos a una fiebre tifoidea. Es decir, hay muchas enfermedades caracterizadas por fiebre, por dolor de cuerpo, por dolor de cabeza, por malestar general y luego manifestaciones hemorrágicas que pueden ser simples moretes o pueden ser ya vómitos con sangre, epistaxis, sangrado de nariz, melena, etcétera. Entonces, yo quisiera aprovechar, digamos, este medio para decirle a la comunidad médica, ahora que tenemos esta amenaza, todo médico, todo odontólogo, dentro de sus preguntas de anamnesis, de historia clínica que hace, sobre todo si la consulta es con fiebre, debería obligadamente preguntar, ¿usted ha viajado fuera del país los últimos 21 días? Principalmente buscando conexión con Estados Unidos, en este caso Texas, o con África, para, digamos, tomar las medidas de precaución. Y aquí vienen las medidas de precaución. ¿Qué precaución debemos tener? Tanto los médicos como cualquier persona en relación a un caso sospechoso. Primero son las precauciones universales, ¿verdad? Es decir, estas fueron implementadas a raíz de la epidemia de SIDA hace muchos años, alrededor de los años 80. A raíz de ahí, todos los que tenemos que ver con atención médica en hospitales o con clínicas, usamos las precauciones universales, que sirven para SIDA, que sirven para influenza aviar, para influenza pandémica, para ébola, es decir, para todas las enfermedades. Si conocemos los mecanismos de transmisión por vía aérea, ébola no se transmite por vía aérea, no lo transmiten los mosquitos, sino que es por contacto directo. Necesito usar guantes, ¿verdad? Guantes que sean suficientemente resistentes, que no sean permeables a las secreciones. No necesito usar, digamos, en este caso, una mascarilla porque no se transmite por vía respiratoria, pero si voy a tener algún procedimiento, sí necesito usar una careta, que una gota de saliva o un vómito intempestivo, etcétera, en el examen pudiera caer en mi piel, pudiera caer en mis ojos, mucosas, y entonces provocarme la enfermedad. Entonces, en resumen, debemos de preguntar el antecedente y cualquiera de estas enfermedades puede ser sospechosa si hay la conexión
¿verdad?, con un viaje hacia estos lugares. Ahora, estas recomendaciones son excelentes para, como mencionan, los médicos, los odontólogos, quienes están en este mundo de la medicina, pero ¿cómo nos protegemos los ciudadanos? Porque ciertamente no creo que vamos a andar con en nuestros bolsillos con los guantes o con la careta. ¿Qué hacemos nosotros los ciudadanos? ¿Cuáles son esas medidas que nosotros podemos tomar? Idealmente, digamos, evitar el contacto con personas enfermas, que tengan fiebre y digamos, sobre todo manifestaciones hemorrágicas si las hubieran.